La música, Antonio. La música no va mal, ¿verdad? Bueno, pues nada, yo vengo de la concentración en defensa de la sanidad. Me llamo Diego Martín Díaz, soy licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y maestro de la especialidad de lengua. He sido profesor de lengua durante muchos años y sociólogo. Y además pues tengo un tercer calificativo, y es que soy nacionalista andaluz de izquierdas. Entonces, siendo andalucista de izquierda, porque no se puede ser andalucista de otra manera, para mí es un placer presentar a Igor Rodríguez Iglesias, que está aquí a mi derecha. Yo venía a escucharlo, venía con muchísimo ánimo, con muchísimo entusiasmo, porque lo seguía un poco por las redes, somos amigos en Facebook sin conocerlo. Lo seguía porque tenemos amigos comunes que trabajan con el paradigma de la descolonización y el tema del lenguaje, de la lengua andaluza o el habla andaluza, la modalidad lingüística andaluza. Y venía con la intención de estar sentado ahí como vosotros y vosotras y escucharlo. Bueno, y dice, oye, ¿por qué no me presentas? Bueno, pues con mucho gusto. Para mí es un placer y un honor que un tema como es el tema del andaluz y la cuestión de cómo las modalidades lingüísticas no dominantes son inferiorizadas, como le pasa al andaluz. Hablar andaluz siempre se ha visto como bruto, torpe, mal hablado, de necios, de imbéciles, de gente baja. Y en cambio, pues siempre se ha visto como de clase alta, como de bien hablado, de cultura, el castellano norma Valladolid. Y claro, esto pues significa un tema de desigualdad lingüística vinculado con la desigualdad social. También tiene un componente. Y un componente de división del trabajo centro-periferia. Madrid habla culta, Andalucía habla vulgar. Y dentro de lo que muchos llamamos que Andalucía es un país, en cierta manera, colonizado por el centralismo y el capitalismo, pues con la lengua andaluza pasa un tanto de lo mismo. Igor está trabajando a un nivel altísimo, es profesor titular, si digo algo erróneo tú me corriges, Igor, de lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid. Y cuando yo supe que era profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, para mí fue un orgullo tremendo que un onubense, que un andaluz, esté allí en la corte de Madrid dando clases de lingüística, de filología. Esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la sociedad. Y es que el lenguaje construye la sociedad, construye el pensamiento, y el pensamiento y la sociedad construyen el lenguaje. Así hay que entender estas cuestiones. Las lenguas también tienen un componente de clase, y el andaluz le ha tocado jugar el papel subalterno dentro de esta lógica. El libro que presenta Igor Rodríguez Iglesias es La lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes, etnografía sociolingüística crítica del andaluz. Dos perspectivas básicas. La sociolingüística. La lengua no es neutra. La lengua no es absolutamente neutra. La lengua está cargada de ideología. La lengua está cargada de pensamiento. Y al no ser neutral, pues tiene un componente social. De ahí lo de etnolingüística o sociolingüística. Yo no quiero enrollarme más porque a quien habéis venido a escuchar al amigo, al compañero Igor Rodríguez Iglesias, que es doctor
lingüística y de esto sabe bastante más que yo. Un placer y gracias. Muy bien la introducción. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que nos hemos conocido ahora, pero como me ha dicho que era profesor de instituto, y sin mis profesores del instituto yo no hubiera podido, del instituto, del colegio y de la universidad. Yo no hubiera podido ser profesor tampoco, ni profesor, ni licenciado en nada, ni doctor en nada. Pues me ha parecido, la verdad que, pues muy bonito que me presentara. De profesor que esté del testigo a otro profesor. Así que gracias. Y además que tenemos intereses comunes. La gente de Valladolid ya se ha ido, ¿no? Ya hace frío fuerte. No son de Valladolid. Son andaluces. Bueno. No van a cambiar a ver. No, andaluces. No van a cambiar a ver. Vamos a hacer la dinámica. Con los años no van a cambiar. Una propuesta. Algo que propongo. Yo hablo como 15-20 minutitos, con el libro como pretexto. Ahora diré cuál es el sentido de que se presente un libro sin libro, que los libros sí están, pero no están aquí. Y después, si quieren, entramos en debate, salimos afuera, los de Huelva, Valladolid y demás, y pasamos frío, entramos todos adentro, lo que sea. Hacemos una charla, ¿vale? No una disputa, no una pelea, a poder ser. Eso en la calle. No, Antonio, en la calle mejor. Un debate enriquecedor. Está bien, ¿no? Es la propuesta. Bien, pues lo vamos a hacer así. Me había invitado, Pablo me había dicho que hablara sobre las cuestiones que investigo en la universidad, que investigamos en la universidad, en concreto de las que yo me ocupo y de las que me ocupo tanto a nivel de investigación como de docencia, las que enseñamos en la universidad. Y bueno, como este libro, que es un libro académico, no es un libro de lectura para llevártelo a la playa, te lo puedes llevar a la playa, pero ciertamente es un libro técnico, académico. Va a salir publicado la semana que viene. Me parecía un poco raro que en un bar que lleva desde 1986, si no me equivoco, 86, ¿no? Cuando estaba aquí el billar, la moto, billar, futbolín. Billar. Ya. Me pareció un poco, bueno, raro que no se presentara un libro, no se hablara de un libro en la semana del libro. Así que, bueno, como el libro sale la semana que viene, y bueno, a modo de, se puede decir publicidad, si acaso. Los libros académicos, la verdad que son académicos, son libros ciertamente tediosos, así que las pretensiones de lectura amena, al menos cuando se va al servicio, bate, no son mías, ¿no? Quiero decir que son libros que están después en las bibliotecas de las universidades, porque son para doctorandos y demás, pero bueno, yo animo a la lectura, ¿vale? Después de esta falsa modestia, vamos a hablar un poquito de los contenidos que están vinculados a la charla que me había propuesto Pablo. El libro se llama La lógica de inferiorización de las variedades lingüísticas no dominantes, como se ha anunciado. Va sobre el racismo lingüístico. Aquí he escuchado de fondo, después vamos al debate si queréis, y que quiera quedar en el debate de quede, si no un cubate de la barra, que tiene que ver con la política. Todo tiene que ver con la política. La política es hasta qué farolas ponemos, qué calle iluminamos y no iluminamos. Y por qué le iluminamos de este color y no de otro, es decir, con luz fría o luz cálida. Todo tiene que ver con la política. Más allá de la farola, que yo no entiendo de barco, de algo relacionado con las variedades lingüísticas, jerarquizadas, de la jerarquización lingüística, algo sí. A algo de ello nos hemos aproximado, para intentar entender. Yo me he centrado en mi lugar de enunciación, que es el andaluz. El trabajo de campo lo intenté hacer en Canal Sur, pero nunca nos dieron el permiso para hacerlo en Canal Sur. Después Joaquín Durán, que era el director entonces, dijo que a él no le llegó la propuesta sobre la mesa para que presentase, porque no llega la propuesta allí, pero sí le llega al director general de la cadena SER, que se supone más obtusa
mantuvo el grupo Prisa para tener a un investigador acreditado, grabando todo, registrando todo en todo momento durante varios años, haciendo investigación allí en los estudios de Gran Vía 32 con los locutores andaluces y las locutoras andaluzas que allí trabajan y que se dirigen a todo el país. Una de ellas de Huelva, por cierto, que se llama Esther Bazán y que presenta Hora 14, presenta Hora 14 fin de semana. No sé, los locutores van cambiando de programa, así que... y otros locutores andaluces que son de Málaga, de Cádiz, de Sevilla. Y bueno, era un poquito entender cómo, o por qué, mejor dicho, las personas que somos de Andalucía, cuando nos ponemos delante de un micrófono, cambiamos nuestra forma de hablar, o se nos hace cambiar nuestra forma de hablar. A veces es una manera de... A mí me interesaba más lo implícito, es decir, por qué cuando tenemos que presentar el telediario, como es el caso de Sandra Golpe, que presenta Antena 3 Noticias a las 3 de la tarde, y ella es de San Fernando, Cádiz, no lo hace hablando como gaditana, lo hace hablando como vallisoletana, o como burgalesa, o lo que sea. ¿Por qué Juan Ochoa, que es el animador de Carrusel Deportivo, y que es la voz de... Bueno, ahora de mucha publicidad, porque la verdad que está teniendo bastante éxito profesional, después de un letargo aquí en Andalucía, con puertas cerradas, hasta en Canal Sur para hacer la publicidad, y ahora que está en Madrid me comentaba, ahora me llaman de Canal Sur para que les ponga la voz a la promo, y es la voz de Canal Sur de esta noche en Canal Sur a las 9, toros. A las 9 toros o a las 7, lo que sea. Es la voz de Canal Sur ahora que está en Madrid, pero cuando estaba en Cádiz o en Sevilla, no. Es una cosa curiosa. Curioso, por decir algo. ¿Y por qué cuando se pone delante del micrófono tiene que cambiar su forma de hablar? Cambia su forma de hablar. ¿Por qué lo hacen otros tantos locutores? ¿Por qué lo hace Inma Carretero, que es la que da la política desde el Congreso de los Diputados, las noticias de política? Y porque tienen una opinión al respecto, positiva o negativa. Eso es lo que me interesó a mí estudiar, es decir, lo implícito. Había estudiado lo explícito, cómo personas son descapitalizadas, excluidas. Claro, habrá alguien que diga, a mí no me ha ocurrido. Bueno, yo tampoco estoy enfermo y no niego las enfermedades. No pido que se cierre el Virgen de la Cinta. Bueno, no ni menos. Así que aquí no le haya ocurrido, mira, quizá, pues escucha lo que nos ha pasado a otras personas, lo que les ha pasado a otras personas. Entonces, y también podríamos preguntarle, bueno, el trabajo de campo que tú has hecho al respecto, ¿cuál es? ¿Competencia en el interior del campo? No. Vale, pues entonces, por favor, escucha un poquito, no se te pide aceptar, simplemente escuchar. Escuchar, es un espacio pretendidamente democrático, tiene que escuchar, ¿no? El arte de escuchar es un libro del flamenco. Bueno, vamos a aplicarlo a la política, ¿no? Es muy político, el arte de escuchar. Bien. Lo explícito. Una doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, a la que se le excluye laboralmente del Instituto Cervantes de Italia, de Roma, porque es andaluza. No querían que una andaluza enseñara a hablar español a una profesora de inglés a la que se le dice que cómo puede ser profesora de inglés con ese acento andaluz que tiene. Se lo dice una profesora de la Universidad de España. Una que vivía en La Coruña, a la que se le dice que no puede participar
Córdoba, al que se le arresta, o sea, esto puede ser, alguien puede decir, eso no es inventado. No, yo represento a este antiguo soldado, antiguo cabo del ejército, de la Guardia Real, aquí en Madrid, al que se le arrestaba sistemáticamente, porque a su superior no le gustaba que él dijera, como se dice en su pueblo, García. Le decía García. En su pueblo se deseaba, era como vais hablando, y esto es España, y se lo está revisando, y entonces y él tenía una novia, y no podía hablarlo, entonces el chaval se estaba fastidiado, de todo así, y se puede leer. Claro, era joven y demás y tal, pero la cuestión es ahí tenemos varias historias, también como la antigua trabajadora del Hotel Barcelona, a la que se le decía que para vender productos turísticos, si era persona de Sevilla, si era persona de Córdoba, vale, lo hace en Andaluz, pero cuando te diga persona de Madrid o Barcelona, te diriges en castellano, articulando como los castellanos. Era el Hotel Barceló de Montpellier. ¿Vale? Y bueno, yo creo que esos son ejemplos ilustrativos de las personas que están aquí, son andaluzas, como yo, y algo las habrá ocurrido alguna vez, digo yo. No sé que no haya ido a comprar toallas ni a Portugal, pero alguna vez les habrá ocurrido alguna anécdota al respecto. Esto que puede ser visto desde el punto de vista de la anécdota cuando te lo están contando así en la barra de un bar, sin anécdota, lo hemos elevado a categoría de investigación para ver qué le pasa a las personas, no solamente que te digan, oye mira que tú hablas mal, vale, te ves mi ya Dios. No queda en el ámbito simplemente de una sencilla interacción, queda en el ámbito de una ideología lingüística que tiene un recorrido histórico desde el siglo XVI, realmente desde antes, pero tenemos registros desde el siglo XVI, desde antes porque las cosas no surgen de la noche a la mañana, y que entronca con este tipo de discursos que también lo podemos ver en el campo político, como le ocurrió a Magdalena Álvarez, a Trinidad Jiménez, a Celia Villalobos y a Susana Díaz. 4 casos paradigmáticos de la política, de mujeres andaluzas que fueron ridiculizadas. Siempre está la pretensión de ridiculizar, pero la cuestión interesante ahí para nosotros en la investigación es porque cuando habla un hombre andaluz siempre la crítica es una crítica ideológica, ¿no? En el campo de la ideología, pero un facha, pero un rojo, por simplificar, ¿no? Pero cuando hablan estas mujeres, su acento suena chiste, es más apto para ver en Málaga o para Dos Hermanas, como fue el caso de la crítica que hizo, si no me equivoco, Juan Soler, que era un político madrileño, a una de estas mujeres. O queremos un PSOE ganador, que fue lo que escribió en Twitter para ridiculizar a su pretensión de ridiculización de Susana Díaz, uno de sus compañeros, del otro bando dentro de su partido. Y bueno, esas noticias les sonarán porque son noticias de la última década, son noticias que tuvieron un gran impacto. O lo último, una alumna que denuncia que en la universidad la han ridiculizado por hablar en andaluz. Esto es muy habitual en la universidad, incluida aquí la Universidad de Huelva. De hecho, ha publicado un artículo que pone de relieve, a través de la investigación etnográfica que hemos hecho, cómo alumnos de la provincia de Huelva, de Moguer, de Cartaya, han sido excluidos en la clase a la hora de dar la opinión porque CCA. Es decir, el contenido, que una opinión es contenido, ¿no? Da igual si la digo así, si la digo así, la opinión es contenido. Es decir, que se puede ser un defensor de la igualdad y de la justicia social diciendo justicia social o justicia social.
No pienso que cambia los sonidos, me parece evidente, pero esa evidencia parece que visibiliza el verdadero contenido de lo que son las opiniones, que es de lo que se trata un debate, ¿no? Entonces, estos alumnos, bueno, pues fueron excluidos dentro de sus respectivas clases. Digo sin ir más lejos, porque esto es práctica habitual por lo que registramos en el cuaderno de campo, y no en los últimos años, sino a lo largo de todo un periodo histórico, en las universidades en general. Ayer mismo me lo contaba un cartallero que le ocurrió en la Universidad de Málaga por parte de un profesor malagueño, o sea que no solo ocurre en Madrid. Ya anuncio que yo mis clases las doy como las estoy dando aquí, en andaluz. El que quiera sacarse el B2 de andaluz, porque diga que no lo entiende porque no está familiarizado, porque no está haciendo nada en la boquita. Pues mira, el saber no ocupa lugar, nunca mejor dicho, si se trata de aquel sitio, ¿no? En la universidad. Que de eso al parecer se trataba. Y ya, el alumnado no tiene dificultades para seguir las clases, y sobre todo que tienen mérito, porque es con mascarilla. Entonces no ven la boca, no ven los gestos y demás. O sea que este alumnado que les ha tocado este periodo complicado, hay que ponerlo en valor, porque están haciendo aportaciones muy buenas, recibiendo clases de una manera un poco inadecuada, ¿no? Porque tú estás escuchando a personas a las que no estás viendo a ti. Bueno, dicho todo esto, esta es la evidencia, lo que hemos registrado, y otra evidencia que a la que me he referido desde el punto de vista historiográfico, toda esa serie histórica desde el siglo XVI en adelante de discursos andalufóbicos. Bueno, ahí tenemos a Benito Arias Montano, a Gonzalo Correa, claro, Arias Montano, si lo destacamos en otro. Aquí lo estoy destacando desde el punto de vista de la opinión que tenía sobre cómo se hablaba en Andalucía, cómo hablaba el pueblo, que por ahí también va el vestir, cómo hablaba más del 90% de la población. Un 10% pudiera ser rica, más del 90%, quiero decir, pueblo. Y Gonzalo Correa, Covarrubias. Tenemos, quiero llegar al siglo XX con un muy celebrado Miguel de Unamuno. Hombre, es mala suerte que cartas privadas te las publiquen, pero si eres Miguel de Unamuno y eres rector de la Universidad de Salamanca, te lo van a publicar. Pero sí, precisamente eres rector de la Universidad de Salamanca y Miguel de Unamuno, decir estas cosas que voy a reproducir a continuación, hombre, tú eres un racista. Por favor. Por favor. No le gusta a usted lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy escuchando. Ah, el arte de escuchar. El espacio pretendidamente democrático. Totalmente. Bien. Sí, después lo abrimos a debate. De hecho, ustedes pueden seguir ahí, pueden hacerme vudú. Ahí una foto. No lo escribí yo, lo escribió Miguel de Unamuno. Todavía no he dicho lo que dijo. Yo digo cosas muy bonitas. Pero que diga que el andaluz es la especie inferior en España, que diga que somos tontos, somos memos, que nuestra poca profundidad mental es la que explica nuestra poca profundidad moral, no lo firmo yo, eso lo firma Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno firmó otras cosas muy interesantes, y son las que ponen en valor la figura de Miguel de Unamuno. Pero esto también lo dijo Miguel de Unamuno. La cuestión no es criticar a Miguel de Unamuno. Por favor, yo sé que a usted le puede molestar. Entiendo, ¿no? Interpretación mía. La cuestión es, este discurso compartido socialmente, andalufóbico, ¿a qué se debe? Eso lo hemos investigado. Yo, si quieren ustedes, en el debate le podemos entrar ahí. Bueno, el libro, que estaba en esta pantalla, estudia la evidencia, primero con una gran introducción de 100 y pico de páginas, con las herramientas de la ciencia del lenguaje y las lenguas, de la lingüística. Yo soy lingüista, entonces hay un gran armazón
de la lingüística en ese libro, simplemente después para pasarle el cepillo a contrapelo, como proponía Walter Benjamin a la historia, pues también a la lingüística. Todos los conocimientos están situados, como decía Donna Haraway, los conceptos pertenecen a su tiempo histórico, tienen un sentido común vinculado con trayectorias intelectuales, con trayectorias individuales y con el tiempo histórico en el que habitan. Y bueno, son interpretaciones no arbitrarias, pero interpretaciones de otro tiempo. La cuestión es, ¿nos sirve? Bueno, si no nos sirve, no las tendríamos que inventar. Al fin y al cabo, las preguntas, inventar no arbitrariamente, inventar al interior de preguntas de investigación que solo pueden ser formuladas desde experiencias sociohistóricas concretas. Una pregunta de investigación, por ejemplo, por seguir con Unamuno, ya que ha suscitado interés, no es el único, porque Ortega y Gasset también decía que éramos la especie vegetal, una especie vegetal que no llegábamos a la consideración de animal, porque éramos vagos. Bueno, ahí tienen ustedes la teoría de Andalucía publicada en 1927 en un periódico madrileño, sin que nadie en Madrid se despeinara, y que después publicó de nuevo, o sea que no es un pecado de juventud, además ya en esa fecha tenía, el tío ya tenía, arriba y abajo. Y lo volvió a publicar en 1942 en la Revista de Occidente, pretendida revista intelectual, que él dirigía. Nadie está diciendo que en ciertos apartados no fuera intelectual la revista. Estamos diciendo que Teoría de Andalucía, como texto pretendidamente descubridor de cómo somos las andaluzas y los andaluces, de intelectual no tiene nada. El racista lo tiene todo. Ahí está la lectura, es fácil acceder porque hoy en día le pregunta a Papa o a Mama Google, oye Siri, búscame teoría, no, quieta. Búscame teoría de Andalucía y te la busca. Así que es fácil, que hoy en día tenemos eso es mentira. Bueno, te vais para allá y lo consultas, la revista de Occidente o la teoría de Andalucía. En esta tierra se trabaja duro, se trabaja fuerte, se trabaja al sol, se estudia duro, porque después hay que, en cierto modo, competir con, ¿no? A partir de los privilegios que ostentan otros que se construyen como el ser ahí. Porque la cosa va del ser, de la zona del ser, como diría Fanon, o no ser. Bueno, yo creo que más o menos está claro cuál es el planteamiento, el marco teórico dentro de la sociolingüística crítica, que es un área de estudio de la sociolingüística actual, muchas veces a personas que han tenido un cierto conocimiento. Muchas veces cuando estudiamos en un tiempo histórico que además tiene una demora de 40 años, ¿no? Porque ¿quién te dio clase? ¿A qué edad estudió? Los libros cuando se publicaron, los programas educativos cuando se elaboraron, a qué estaban respondiendo, qué se está investigando en ese momento no está dentro de los programas educativos. En muy pocos programas, estoy hablando por ejemplo de las enseñanzas a las que accede la mayor parte de la población. En la universidad, en estudios avanzados, en máster, en doctorado, en tercero, cuarto de carrera, segundo a veces, sí, se suele introducir algo del momento. Pero vamos a poner por caso que se está formando hoy, en 2022, y se va a graduar en 2023. Su recorrido laboral va a ser de 40 años. Vaya, ¿vale? Si tiene 22, 8 más 40, 62, 63, 4 décadas para allá. Si no se forma más, si solo estudia la carrera y el máster correspondiente para poder ejercer, vamos a poner por caso, un caso prototípico, de profesor. Profesor estudia con un programa que además en las oposiciones de secundaria hasta qué año, desde qué año no se renuevan, desde el año 91, por ahí 90, ¿no? Los programas. Pues del año 90 para acá han pasado 32 años. O sea, estábamos allí y no nos parece tanto. 32 años son 32 años.
y además esos programas se elaboraron con conocimiento de otra época. Es decir, que siempre el conocimiento tiene una demora con respecto a lo que se investiga a nivel social. A nivel social en los grupos de investigación de las universidades. Y después viene la resistencia, ¿no? De esto que tiene que ver con... Bueno, escuche usted, porque a lo mejor usted eso o no sabe, o no tiene los conocimientos actualizados, o lo está mirando, que esto me parece más interesante, que lo está mirando desde otro punto de vista, ¿no? Al fin y al cabo, esta sala no se ve igual desde aquí, que desde allí, o desde allí. Y se trata de darle la vuelta a la sala para ver. Es una cosa que se le exige a todo investigador. Oye, ¿y qué pasa si hacemos las cosas de otra manera? ¿Qué pasa si nos preguntamos las cosas? También eso provoca el contraste, ¿no? Y te da unos resultados que te van a llevar a ver si tus resultados, tus conclusiones son erróneas. Bien. La sociolingüística crítica, como decía, es un área de estudio nueva en el que la lengua es considerada una práctica discursiva. No quiero aburrir con esto. Es una práctica discursiva. Estudiamos cómo se reproduce, cómo las interacciones, las prácticas discursivas sirven para sirven a las interacciones sociales para generar redes sociales, es decir, que la sociedad se conforma a través de la práctica discursiva. Y lo que nos interesa es estudiar las prácticas discursivas que reproducen o transforman las relaciones sociales de desigualdad a partir de marcadores de sexo, de identidad, de identidad de género, de etnicidad, etc. Y especialmente de lengua. Como todos están interseccionados, pues no se descuida ninguno. Y para poder hacer esto, teniendo en cuenta que las prácticas discursivas y los discursos comportan ideologías, porque los contenidos comportan ideologías que se ponen a circular, se reproducen, pues estudiamos la ideología lingüística. Este libro va de ideología lingüística, y de una ideología lingüística general, que es el racismo lingüístico, que es un área de estudio al interior de la sociolingüística crítica, raciolingüismo o racismo lingüístico. Y lo que estudiamos es eso: el racismo lingüístico, el racismo cultural, el racismo social y el racismo ontológico en tanto el ser. La primera parte del libro se dedica más o menos a eso. La segunda parte del libro es una indagación al interior de la teoría, del marco teórico. La tercera parte es la etnografía, el trabajo de campo, 100 y pico de páginas dedicadas al trabajo de campo etnográfico que realicé en la cadena SER de Madrid, con aquellos locutores y locutoras andaluzas. Locutores y locutoras andaluzas que me contaron muchas cosas, y muchas estaban construidas al interior del campo educativo donde se habían formado. Los locutores normalmente han estudiado periodismo y además eran profesores de universidades de Madrid, públicas y privadas, de máster de periodismo. Son los locutores de la SER, también los de Antena 3 de la tele, de la televisión. Suelen ser el profesorado de ese tipo de máster. Gente que se conozca porque atrae alumnado. Y bueno, al fin y al cabo son los profesionales, ¿no? Los que están, de quién vas a aprender mejor que del tío o de la tía que está ahí trabajando, presentando el telediario, ¿no? ¿Quién te va a hablar de mejor el telediario? Yo no lo presento. ¿Quién lo presenta? Lo normal, parece un máster. Bueno, pues era interesante ver cómo tenían opiniones que se habían forjado en el campo educativo. Entonces tuve que darle al campo educativo, estudiar el campo educativo y estudiar la ideología lingüística del sistema educativo. Ahí lo hemos diseccionado y también le hemos hecho el recorrido histórico a toda esa ideología. Al final no vamos a hacer el debate. ¿Podríamos haber hablado? Podíamos haber hablado una minita. Yo no, ellos, los compañeros. Los compañeros. Yo tenía ganas de que me riñeran los compañeros y no va a poder ser. Bueno, Tengo ganas de que me riñen. ya voy acabando. Ya voy acabando. Ustedes se conocen, ¿no? Pues se manda un WhatsApp después y se saluda. Yo sé que no va a poder ser. No me van a poder
El siguiente campo fue estudiar el campo histórico, porque todas esas ideologías se han formado en la historia. Y bueno, las cosas no surgen de la noche a la mañana, así que lo conformado, plenamente conformado, tal y como está de relieve en los discursos del siglo XVI, no surgieron de la noche a la mañana. La condición de posibilidad de esos discursos como práctica discursiva que acompaña a prácticas sociales de violencia contra el pueblo andaluz, se conformó a lo largo de toda la conquista del Valle del Guadalquivir y del Reino de Granada. De eso también habla García Fernández, un historiador que conoce, creo que lo conocen, parte de las personas que están aquí al menos lo conocen, ¿no? Pues, vamos a poner una fecha, aunque tenemos registros anteriores de lo que nos permite esa etapa histórica. Vamos a poner la fecha de 1212, con la batalla de las Navas de Tolosa. De esa fecha en adelante se va conformando toda esa ideología andalufóbica, que después va a estar plenamente conformada. Es decir, que para que todos esos gramáticos, ortógrafos, tratadistas puedan tener una opinión andalufóbica contra las personas que habitaban el Valle del Guadalquivir y el Reino de Granada, esa opinión se había formado a lo largo de los siglos precedentes. Esa es la aportación también de ese estudio del campo histórico, que grosso modo viene a decir que la limpieza de sangre como política, como ley, como pragmática, vino a ser sustituida por la limpieza lingüística, que llega como ideología hasta nuestros días. Llega como ideología hasta nuestros días, hasta el punto de que en la Universidad de Málaga, yo fui profesorante en la Universidad de Málaga durante varios años, y otros tantos lo había sido en la Universidad de Huelva. El recorrido fue Huelva, Málaga, Madrid, ¿no? Y allí me encontré con un programa educativo que se seguía enseñando, en una guía docente, en una asignatura de primero, que nadie había modificado, y las asignaturas las podemos modificar, porque los programas, las guías de la universidad, pues lo hacemos el profesorado, arbitrariamente, unos escritores, unas reuniones para coordinar más o menos, ¿no? Nos va a pisar el contenido. Esto se hace en mi universidad, en otros por experiencia no se hace. Se pisan y repiten los contenidos, porque a veces no se pueden ver uno y otro, y tienen que... Bueno, esto son batallas anterior de... Pero la cuestión es, había un epígrafe que era la variedad ejemplar. Se estaban enseñando ahí desde primero, ideologizando ahí, que la variedad ejemplar precisamente era la de Valladolid. Bueno, yo lo modifiqué y la han dejado modificada, así que yo imagino que si durante 30 años, 40 no lo habéis modificado, espero que durante los siguientes 40 tampoco lo modifiquen, porque al menos dejamos ahí la cosa, desde mi punto de vista, desde esta interpretación de la realidad, no arbitraria, interpretación pues más adecuada. Al fin y al cabo, sí, como decía mi compañero, sí es política. Bueno, interpelando dice que no, pero sí, lo interpelo yo. Sí, sí es política. Todo es política. Todo es política, porque es política que le digan a alguien que no va a trabajar porque habla andaluz. Sí es política porque le digan a alguien, si hablan más despacio pues se te entiende mejor, como le pasa por ahí a algún presentador que dijo, vos escuche usted más ligero, ¿no? Hay un presentador en Canal Sur que contó que en su experiencia madrileña habla despacio que no se te entiende. Claro, mi contestación es sácate el B2, la suya fue, él es humorista, él tiene arte, escuche usted más ligero, es Manu Sánchez, ¿no? Y me lo figuré que sería más grande. Sí, todo es política, todo. Y la cuestión que, ¿qué tipo de política? Entonces aquí se me viene y ya acabo, se me viene la frase de Malcolm X, la cuestión es, no es si vamos a ser extremistas, la cuestión es si vamos a ser extremistas del odio o extremistas del amor. Porque son dos políticas diferentes, la política del odio o la política del amor. Así que, como he dicho, se trata de interpretaciones, no arbitrarias, pero interpretaciones de
de la realidad, representaciones de la realidad. Miguel de Unamuno, representando a los andaluces como la especie inferior de España, está haciendo una representación de la realidad. Una representación que estamos llamando, en el ámbito de la sociolingüística crítica, ideologías. Ideología en tanto sistema de representación sociocognitiva socialmente compartida que conduce a las prácticas discursivas de los grupos. Esto tiene un recorrido en los últimos 40 y tantos años como área de estudio, el de las ideologías lingüísticas, y quiere decir que no lo estamos usando aquí como un hecho anecdótico, ¿no? Una palabra aquí suelta que estamos usando por adornar o por rellenar, ¿no? Un discurso. No, es una palabra fundamental, un término fundamental al interior de este área de estudios y que conduce todo el marco teórico. Esa ideología lingüística de Miguel de Unamuno and Company, como el Bar and Company, 1900 and Company era, ¿no? Sí, pero es otra compañía, porque esta compañía a la que yo me refiero, de Miguel de Unamuno y compañía, son representaciones de la realidad, representación, ideología de desigualdad, de dominación y de opresión, en tanto que suponen exclusión, en tanto que descapitalizan a las personas y en tanto que desvalorizan los capitales simbólicos de esas personas, ya sean lingüísticos o no. Frente a eso, tenemos las ideologías, representación del mundo, de la igualdad y la justicia social. Al fin y al cabo, todos los estatutos de todas las universidades, algunos un poco más tibios que otros, pero todos tienen la palabra igualdad y justicia social, o al menos justicia, en sus estatutos, desarrollando el articulado de la Constitución española, que también tiene igualdad y justicia social. La Constitución no pone desigualdad, allí no pone dominación, desigualdad como política del Estado. Es decir, el Estado español va a ser un Estado que va a promover la desigualdad. Eso no lo pone, pone lo contrario. Dominación, opresión. Los estatutos de las universidades que desarrollan ese articulado y el de las comunidades autónomas, es decir, que el espacio discursivamente de representación de la igualdad y la justicia social. Ahora, ¿es real eso? Bueno, en virtud de lo que hemos dicho, no. De ahí que sea importante pues este estudio, este y otro, no es el único, pero este es el mismo, y vamos a hablar de su libro. Este estudio sobre la inferiorización de variedades lingüísticas no dominantes y qué lógica es la que hay de ahí. Precisamente esa es la definición de racismo que damos desarrollando a Fanon y a Rothfogen. Rothfogen, que fue mi director de tesis doctoral, con otro lingüista que se llama Antonio Benítez y con otra que previamente había sido la directora, que era Luisa Martín Rojo, sociolingüista, precisamente de Burgos. Y es la definición del racismo, como digo, desarrollando a Fanon. ¿Qué el racismo es? La lógica de inferiorización de grupos sociales por parte de un grupo que se autosuperioriza a partir de aquí ponemos a dialogar a Fanon con Gramsci y con otras intelectuales como Kimberly Crenshaw del feminismo negro norteamericano, repito, lógica de inferiorización de un grupo que se autosuperioriza, inferioriza a otros grupos a partir de ostentar hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Según Gramsci, la hegemonía es hacer pasar el interés particular del grupo por interés general a partir del control de los medios de producción y circulación de los discursos. La universidad, el sistema educativo en general, las editoriales, los medios de comunicación. Bueno, pues espero que esta breve, al final no ha sido tan breve, esta breve charla, o pretendida breve charla, haya resultado de interés y bueno, quien se quiera aproximar al libro, pues ahí está. Ahora, si ustedes quieren, pues nos tomamos una cervecita o nos tomamos la cervecita y charlamos, ¿no? En silencio, ¿no? Y así que muchas gracias por la invitación.
Gracias.